Gracias. A ver, les decía que la clase 2 es la segunda parte de la que ya vimos en la clase anterior sobre funciones trigonométricas. Habíamos dejado planteado el asunto de la siguiente forma, ¿no? Veíamos que podíamos hacer un símil entre la representación de ángulos, ¿no? y de triángulos en el plano y también en el plano cartesiano. Habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Si es que tratamos de el plano sin sistemas de referencia, los triángulos que podemos estudiar con funciones trigonométricas son los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen 90 grados, ¿no? Entre sus dos catetos. Esto de aquí, ¿no? Me da una forma de nombrar estos elementos del triángulo como hipotenusa, a la cual estuvimos denominando C, como cateto opuesto, ¿no? Al cual estuvimos denominando B, y este como cateto adyacente. Los nombres de estos, estuvimos nombrando como A, ¿no? Los nombres proceden de la relación que tienen estos catetos con un ángulo. El ángulo, ¿no? Le podemos asignar cualquier nombre con el alfabeto griego, por ejemplo, la letra teta. Y habíamos dicho que para reconocer aquí los ángulos y las funciones trigonométricas, ¿no? Simplemente tenemos que hacer la relación entre los catetos, y de las cuales procedían 6 funciones trigonométricas. Luego, ¿no? Tenemos o planteamos una posibilidad interesante de poder hacer lo mismo en el plano cartesiano, siendo estos lados, o más bien rectas numéricas que se cruzan en un ángulo de 90 grados. El eje X y el eje Y, al cruzarse en el origen, ¿no? Los valores positivos de esta recta numérica estarán hacia la derecha, ¿no? Y los valores negativos hacia la izquierda, y en el Y sería como una recta numérica vertical en la que los positivos están hacia arriba y los negativos hacia abajo. Eso hacía que yo tenga que trabajar con 4 cuadrantes. Y en estos 4 cuadrantes, a los cuales numero de esta forma y no de otra, ¿no? Es decir, este siempre será el 4, este siempre será el 1. Yo lo puedo hacer de diferentes formas. Puedo ubicar puntos en el plano. Voy a hacer solamente arriba para que no se me mezcle mucho, porque a fin de cuentas de esto ya vimos. Solo hago una pequeña recapitulación. Habíamos dicho que un punto X y Y sería un par ordenado, lo que representaría un punto en el plano, el cual puede unirse con una recta, ¿no? A la cual denominamos radio, y la cual tiene 2 componentes, porque este punto puede ser proyectado sobre el eje. A esta proyección, ¿no? Esta proyección, al ser proyección, por definición, formará necesariamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el eje proyectado, es decir, con el eje X, y a esta se le denominará, ¿no? Ordenada, que sería, o que le conoceríamos más bien con el nombre de y a esta se le llamará abscisa, a la que se le conocerá con el nombre de X. Podemos entonces, teniendo esta forma de representar triángulo, una posibilidad adicional en el plano cartesiano, cuando, por ejemplo, el par ordenado no está en el primer cuadrante. Fíjense que aquí no hay otra posibilidad de construir un triángulo rectángulo con ángulos agudos. Porque si este ángulo de aquí, por ejemplo, es alfa, no puede ser mayor a 90 grados, ni alfa ni teta. Porque al haber un ángulo de 90 grados, eso impide que cualquier otro ángulo supere los 90 grados. Eso podemos intuirlo, en geometría lo podrán demostrar, pero en trigonometría también vamos a hacer demostraciones de eso. Por lo pronto, ¿no? Lo que se puede decir es que ningún triángulo rectángulo
puede tener ángulos mayores a 90 grados, ¿no? A ver, les decía que esta representación es única con ángulos agudos, ¿no? Fuera del de 90 grados, porque no hay posibilidad de que sean mayores a 90 o 90. Esta representación de aquí, ¿no? Es con un ángulo que en este caso es agudo, pero también podría hacerse una representación con un ángulo que no lo es. Por ejemplo, si yo marco aquí un punto XY y yo trazo un radio hasta el punto, la proyección sería en este sentido, pero el ángulo, ¿no? Ya no sería precisamente este, sino el ángulo vendría desde aquí hasta acá. Y si le doy sentido, ¿no es cierto? Podría trabajar de forma antihoraria diciendo que este ángulo de aquí es positivo, porque habíamos quedado que la referencia siempre va a ser el positivo de las X. Con la referencia al positivo de las X, el ángulo, ¿no?, con el que se trabajaría en el sistema coordenado sería este de aquí, que obviamente es mayor que 90. Sin embargo, hay conceptos de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados, lo cual nos va a librar de ese problema y nos va a hacer más bien comprender, ¿no?, esos conceptos a los que ya nos referiré. Pero por lo pronto, ¿no?, si es que yo hago esta comparación entre representación de triángulos, yo podría decir que hablando de estos de aquí, el seno del ángulo, ¿no?, como en base al ángulo se colocan los catetos, el seno del ángulo sería el opuesto sobre la hipotenusa, que sería B sobre C. El coseno de un ángulo, ¿no?, sería el adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo sería, ¿no es cierto?, el opuesto sobre el adyacente. Y podría trabajar también las funciones, ¿no?, que complementarían, ¿no?, la relación que puede existir entre los catetos. En realidad son 6, no 3. Entonces, las que faltan, nos habíamos referido a eso en la clase anterior, serían la secante, ¿no?, que sería invertir el coseno, es decir, sería C sobre A. La cosecante, que le puedo representar así, sería invertir el seno, ¿no es cierto?, que sería C sobre B. Y la inversión de la tangente se denomina cotangente del ángulo. Algunos también le ponen CTG, ¿no? Cotangente o CTG sería lo mismo, la misma abreviatura para cotangente. La cotangente del ángulo sería invertir esto, es decir, A sobre. Ahora, vuelvo a colocar esto para hacer el símil con esto y ver cómo sería la representación tanto de este como de este, ¿no?, en función de ordenadas, abscisas y radios. Supongamos que este ángulo de aquí es teta. A ver, voy a sacarlo. Si es que este ángulo es teta, entonces esta ordenada sería el opuesto y esta abscisa sería el adyacente. Por lo tanto, el seno del ángulo tendría que representarse como, en este caso, y sobre R. El coseno del ángulo tendría que representarse, ¿no es cierto?, como X sobre R. La tangente del ángulo se representaría como Y sobre X. La secante del ángulo, ¿no es cierto?, tendría que representarse, invirtiendo esto, como R sobre X. La cosecante del ángulo se representaría como, ¿no?, invirtiendo esto, R sobre Y. E invirtiendo la tangente, tendría la cotangente del ángulo, que sería X sobre Y. ¿En qué variaría la representación para este triángulo, ¿no?, en el que el ángulo, ¿no?, ya sería una representación en segundo cuadrante? Y este ángulo sería mayor a 90 grados, es decir, este ángulo de aquí sería alfa, por ejemplo. La representación que yo debería hacer del seno de alfa, a ver, voy a ponerle así para que se pueda ver.
La representación que yo debería hacer del seno de alfa, un poquito más. La luz afecta un poco, ¿ya? Ahí. Del seno de alfa, fíjense cómo variaría. Al ser primer cuadrante, sería un punto 1. Al ser segundo cuadrante, podría ser un punto 2, por ejemplo, ¿no? Siendo así, este punto ya no sería un punto general que puede ser representado en cualquier parte, sino solamente en el primer cuadrante. Por lo tanto, este punto de aquí ya tendría nombre propio. Este punto sería el punto X1 y Y1. Es decir, si es que el ángulo es teta, estas relaciones están hechas para un valor de Y, ¿no? 1, y para un valor de X, 1. Los cuales al relacionarse, ¿no? Mediante el teorema de Pitágoras, me darían un radio 1. Todos serían entonces coordenadas en el cuadrante 1. El seno de alfa, en cambio, este ángulo mayor de 90 grados, también puede ser comprendido con una representación en triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está aquí. Y aunque yo no tenga este ángulo de aquí, que sí que puedo obtener, le vamos a ver, ¿no? Podría quedar en forma de seno de alfa, sabiendo que los ángulos, ¿no? Al ser mayores de 90, me van a dar valores, ¿no? En este caso, negativos para la X y positivos para la Y. Si es que estuviera acá, el ángulo obviamente va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? ¿Qué me terminaría dando? Valores, siendo que yo le proyecto acá. Me va a terminar dando valores negativos para la Y y negativos para la X. Igual si es que está acá, ¿no? Tendría todo este ángulo está acá. Me va a dar, ¿qué? Valores. Si es que hago la proyección, me va a dar valores negativos para la Y y positivos para la X. Ya habíamos visto esto, ¿no? De cómo son los signos. Entonces, los signos me dan en función de las coordenadas. Y eso me permite que yo pueda trabajar con ángulos menores o también mayores de 90. Incluso hasta 360 o incluso más. Ya habíamos visto que los ángulos, ¿no? Podrían dar más vueltas de una. Podrían dar el número de vueltas que podrían representarse. Sin embargo, en base a una vuelta yo puedo calcular absolutamente todo. De hecho, en base a un solo ángulo puedo calcular el resto. Eso me permite escribir esto para este punto 2 con los puntos X2 y Y2. Y el seno de alfa sería las mismas relaciones, ¿no? Y sobre R. Pero este radio ya va a ser 2 y este Y va a ser 2. Porque evidentemente no vale lo mismo el ángulo teta que el ángulo alfa. De esa forma, ¿no? Yo podría obtener todos los ángulos de una representación en plano cartesiano. Tangente sería Y2 sobre X2. La secante sería R2 sobre X2. La cosecante sería R2 sobre Y2. Y la cotangente de alfa sería X2 sobre Y2. Primer aspecto importante, ¿no? Entonces, fíjense que con esto ganamos mucho porque la representación puede ser mucho más general. Con esta información yo puedo construir, ¿no es cierto? Valores de ángulo que podrían ser conocidos y que podría tener en mente para no tener que recurrir siempre al cálculo de funciones trigonométricas, sino que pueda tener en mente ciertos valores que son claves. ¿Qué valores son claves? Hay valores claves, ¿no? De ángulos. ¿Qué sería? Déjenme apagar el micrófono. Es que no puedo. ¿Sí? ¿Con la Daniela? Sí.
Entonces, les decía que vamos a de estudiar cómo podremos trabajar ciertos ángulos que son importantes para tener ya en mente ciertos valores. Por ejemplo, un triángulo equilátero es un triángulo cuyos lados, ¿no?, son iguales. Ya ustedes en geometría justificarán mejor esto. Pero el concepto de triángulo equilátero es que todos sus lados valen lo mismo. Voy a suponer que los lados de este triángulo todos valen A. Si es que este es A, pues por concepto todos valdrán lo mismo. Y otro concepto importante en triángulo equilátero es que si yo lanzo la perpendicular, ¿no?, este ángulo, obviamente, al ser perpendicular va a ser de 90 y este también. Y además va a partirle en dos iguales al cateto que se opone al vértice de donde se lanza la perpendicular. Es decir, esta longitud de aquí sería un medio de A. Y esta longitud de aquí sería también un medio de A. Ahora, como yo estoy trabajando triángulos rectángulos, no puedo trabajar con todo este triángulo. Voy a tomar este triángulo de aquí y le voy a analizar con los razonamientos que ya hemos expresado hasta el momento respecto de un ángulo, tanto en el plano, ¿no?, como en el plano cartesiano. A ver, supongamos que este ángulo es θ. La hipotenusa no va a cambiar, va a ser A. Esta longitud de aquí desconozco. Supongamos que es B. Y esta base de aquí, ¿no?, ya sabemos que es la mitad de este lado, es decir, la mitad de este también. Esto valdría un medio de A. La pregunta sería, ¿cuánto vale B? Nosotros habíamos hablado ya del teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, ¿no?, que también tendrán que verlo con mayor profundidad en geometría. Pero sabemos que los catetos de un triángulo están relacionados en función de los cuadrados de sus longitudes. La hipotenusa al cuadrado es igual al adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Por lo tanto, el valor de C sería la raíz de esto. Pero relacionemos de la misma forma en este triángulo específico. Mediante el teorema de Pitágoras, yo diría que A al cuadrado es igual, ¿no es cierto?, a un medio de A al cuadrado más este cateto que es B al cuadrado. Voy a suponer que el valor de A es conocido y que lo desconocido es B. Entonces aquí lo que me convendría es dar la vuelta a esto. Decir que un medio, pues un medio de A al cuadrado sería, ¿no? Sería un medio de A al cuadrado. Entonces aquí sería un cuarto de A al cuadrado. Porque un medio al cuadrado es un cuarto. Más B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Como lo que yo desconozco es B, tendría que despejar B. Pongámosle B al cuadrado primero, que sería igual a A al cuadrado menos un cuarto de A al cuadrado. Esta resta de aquí sería 3/4 de A al cuadrado, de lo cual tendría que sacar raíz. Y el valor de B, la raíz de B cuadrado sería B. Sería la raíz de 3 sobre la raíz de 4 por la raíz de A al cuadrado. Desde el punto de vista algebraico, esto se puede hacer. También en álgebra ya justificarán bien eso. Yo he repartido la raíz para cada elemento porque están
relacionados mediante productos y división. Por lo tanto, b sería igual a la raíz de 3 sobre la raíz de 4, que es 2, sobre la raíz del cuadrado, que es a. Eso valdría b. He logrado determinarlo. Repito que es para este triángulo específico, ¿no? Que procede de un equilátero. Si no es esa la relación, sería improbable que yo pueda determinar esto. Pero para la situación específica, esto es correcto. Siendo así, b es igual a la raíz de 3 sobre 2 por a. Aquí se va a dar una cosa curiosa, ¿no? Yo puedo calcular los valores de seno del ángulo teta a través de la relación entre catetos, ¿no?, que proceden de estas funciones trigonométricas. Es decir, el seno de un ángulo, yo sé que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto sería raíz de 3 sobre 2a, ¿no es cierto?, dividido para la hipotenusa, que en este caso sería a. ¿Qué ocurre aquí? Que este ángulo, vaya, que este cateto a, se elimina con este cateto a, y el seno del ángulo sale un valor numérico conocido, que sería raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál sería entonces la pregunta? ¿Cuál debe ser el ángulo para que el seno de ese mismo ángulo sea raíz de 3 sobre 2? Eso lo podría resolver utilizando las funciones, que todavía no las vamos a justificar teóricamente, pero que sabemos que disponemos, ¿no es cierto?, aquí en una calculadora que les pedí que se consiga. Puedo ver que si tenemos esas relaciones, por lo tanto, podemos hacer un cálculo directo. Puedo calcular el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo. Pero acá arriba están las funciones que se denominan inversas. Es decir, el seno inverso, el coseno inverso y la tangente inversa con la tecla Shift. Por lo tanto, ¿no?, podría, a través de eso, despejar los ángulos y saber cuál es su valor. Veamos si eso es cierto. ¿Por qué esto de la función inversa? Aunque no la he justificado todavía teóricamente. Sí puedo, ¿no es cierto?, sí tengo conocimiento suficiente para saber que cuando yo paso una operación al otro lado del signo igual, esa operación tiene que pasar con su operación inversa. La división pasa multiplicando, la suma pasa restando, la potencia pasa radicando, etc. Entonces el seno pasará con la operación inversa del seno. Esa operación inversa se le nombra así, seno a la menos 1. Se le denomina de las siguientes formas: seno a la menos 1, seno inverso o arco seno, ¿no? Hay 3 nombres para eso. Seno a la menos 1 ya está. Seno inverso o también arco seno. Esta operación inversa, seno inverso, tendrá que ser obviamente del número en cuestión, es decir, si este pasa acá será del número raíz de 3 sobre 2. Esta operación la podemos hacer fácilmente, computamos, y esto nos arroja un valor de 60 grados. Por lo tanto, aquí tengo un valor que es importante, de que yo ya sabría que en términos generales, para cualquier situación, el seno de 60 grados es igual a la raíz de 3 dividido para 2. Bueno, hay el número decimal también, ¿no es cierto? La raíz de 3 dividido para 2 es 0,866. Este número de aquí en decimal es 0,866. Pero como este es difícil de acordarse, es mejor acordarse este.
Y aquí tendríamos un valor de ángulo que ya no se va a modificar. Es decir, el seno de 60 grados siempre va a ser raíz de 3 sobre 2. Porque 60 grados es un ángulo que, si bien es cierto, puede ser medido dentro de un triángulo rectángulo. Aquí, dentro de un triángulo rectángulo. También puede ser expresado en un plano cartesiano. Y esos 60 grados ya no variarán, sea que necesite para un triángulo rectángulo o sea que no. Y supongamos que desaparece la ordenada. Si desaparece la ordenada, este ángulo de aquí, si fue 60 grados, no deja de ser 60 grados. Por lo tanto, el seno del ángulo sigue siendo raíz de 3 sobre 2, aunque la ordenada no sea lo importante o desaparezca. Y así, con cualquier ángulo que se forme, yo puedo hallar su valor. Sin embargo, hay valores específicos que son interesantes de, hasta cierto punto, memorizarlo, porque nos va a permitir trabajar luego con una herramienta muy importante que se llama el círculo trigonométrico, al que también ya nos referiré. Muy bien, entonces esto de aquí ya lo he podido determinar. Ahora, ¿qué pasa si es que además de este ángulo, a mí me piden trabajar con este de aquí, al cual le vamos a denominar alfa? La pregunta sería, ¿cuánto, cuánto vale el seno de alfa? Entonces yo podría decir que, partiendo de aquí, existe una variación, ¿no?, con los nombres de los catetos. Porque si esto es alfa, el opuesto a alfa sería este, en medio de A. Y el adyacente a alfa sería este, raíz de 3 sobre 2A. Es decir, el seno de alfa, ¿no es cierto?, relacionaría el cateto, el seno de alfa, perdón, relacionaría el cateto opuesto con la hipotenusa. Y el opuesto es 1/2 de A dividido para la hipotenusa, que es A. Esto de aquí le voy a poner un recuadro para que no me estorbe al desarrollo. Entonces, fíjense que nuevamente ocurre que este A se va con este A y que el seno de alfa es igual a 1/2. Si el seno de alfa es igual a 1/2, podría aplicar la misma relación que hice acá. Es decir, el seno puede pasar con su operación inversa al otro lado para obtener el valor de alfa. El valor de alfa sería seno inverso de 1/2. Y el seno inverso de 1/2, entonces, asimismo, hacen la operación aquí, ¿no? No olviden que en la calculadora le pueden poner el modo para trabajar en grados. Por lo pronto estamos trabajando en grados, y luego nos pasaremos a radianes. El seno inverso de 1/2 les va a resultar a ustedes como 30 grados. Este dato es importante porque podría sacar otra conclusión, en el sentido de que el seno de alfa, que ha sido 30 grados, me va a dar la mitad de la unidad, 1/2. Entonces ya no importa que sea, ¿no?, los ángulos de un triángulo rectángulo. Estos valores de ángulo ya sirven para cualquier situación. Si, por ejemplo, este ángulo de aquí no era 60 grados, sino era 30 grados, ¿no?, independiente del hecho de que esté, de que exista ordenada y abscisa, el seno del ángulo de 30 grados ya siempre se va a quedar como 1/2. Es decir, esto sería otro valor ya establecido.
Siguiendo este mismo razonamiento, existe otro ángulo, bueno, algunos más, pero veamos el siguiente ángulo que es importante y que surge de un triángulo que ya no sería equilátero, ¿no? Pero que le podría dar características de triángulo isósceles. Es un triángulo rectángulo con la siguiente característica. Si este lado de aquí vale A, este lado de aquí, para que sea isósceles, también vale A. Y este lado de acá no conozco. Sería desconocido. Aplicando los mismos razonamientos, la pregunta sería, ¿cuánto vale este ángulo? Veamos si podemos determinar este ángulo. Voy a llamarle teta. Para poder determinar teta, primero tendría que determinar C. En la relación de Pitágoras, teorema de Pitágoras, el C al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A al cuadrado más A al cuadrado. Porque los catetos aquí tienen la particularidad de que si acá era equilátero, acá es isósceles, ¿no? Al ser isósceles, estos dos lados son iguales. Y esta sería la relación, por lo tanto, C al cuadrado es igual a 2A al cuadrado, que al sacar raíz cuadrada en cada lado, me va a dar que C es igual, ¿no? A la raíz de 2 por A. Y una vez que sé esto, pues ya puedo sacar el seno del ángulo. El seno del ángulo sería igual al opuesto, que sería A, sobre la hipotenusa, que sería C, o sea, raíz de 2 por A. Se eliminarían las A. Y el seno del ángulo ha sido igual a 1 sobre raíz de 2. En álgebra ustedes verán que los radicales en el denominador no se permiten, ¿no? Se conocen como valores que hay que racionalizar. Este es un número irracional, el cual podemos racionalizar multiplicándole por el mismo valor tanto en el numerador como en el denominador. Es un proceso que se denomina de racionalización. Entonces vamos a hacer de una vez de eso para adquirir la forma que adquiere esta expresión, que sería raíz de 2 por 1, raíz de 2, sobre raíz de 2 por raíz de 2, que sería 2. Por lo tanto, el seno del ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2, lo cual hace que el seno pueda pasar al otro lado con su operación inversa. En este caso sería, ¿no? El ángulo sería igual, el seno que pasaría como seno inverso de raíz de 2 sobre 2. Si ustedes hacen esta operación, el resultado, ¿no? Ponen seno inverso, raíz de 2 sobre 2. Les resulta 45 grados, que es otro ángulo muy importante. Por lo tanto, pueden sacar como conclusión que el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. El seno de este ángulo, que ha sido 45, es raíz de 2. Y si desaparece ordenada y abscisa, ya no importa porque ya me queda el ángulo. El ángulo es el ángulo que forma el radio con el eje X. Fíjense que tienen ya 3 valores importantes de ángulo que lo pueden aplicar en cualquier situación sin necesidad de que sea ya un triángulo rectángulo, porque se quedan solamente con un valor de ángulo independiente de un triángulo. Muy bien. Ahora, vamos a ver el concepto de ángulo
¿no? A ver, un primer aspecto, ¿no? Este sería el primer aspecto. Relaciones trigonométricas. Lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, sería un segundo aspecto. Le podríamos nombrar a esto de aquí como ángulos, ¿no? Importantes. Todos son importantes, pero estos de aquí son especialmente importantes por el hecho de que se van a relacionar mucho, ¿no?, con un estudio que tenemos que hacer nosotros de círculo trigonométrico y nos va a servir prácticamente para todo el curso y a posterior. Estamos sacando, ¿no? Bueno, solamente senos de ángulos importantes, ¿no? Voy a poner, ¿no?, senos de ángulos importantes, así. Ustedes dirán, pero ¿y por qué solo seno si tenemos coseno, tangente, secante? Toditos los demás. Entonces vamos a ver un tercer punto al que le vamos a llamar ángulos complementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? A ver. Si es que esto es teta y esto es 90. Este ángulo de acá, ¿no es cierto? Si es que esto es 90 grados. Este ángulo de acá ya queda determinado. No hay posibilidad de que estos dos ángulos sean mayores de 90 grados. Sin embargo, teta más alfa van a sumar, valgan lo que valgan, entre los dos van a sumar 90. ¿Por qué? Esto ocurre porque existe un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Eso también lo pueden demostrar desde el punto de vista geométrico. De hecho, es un teorema geométrico, no de trigonometría. Suma de los ángulos interiores, eso sí, ¿no?, de cualquier triángulo. Verán que si no es recto no importa. Pero bueno, al ser un triángulo rectángulo, es todavía más específico, ¿no? Pero incluso si es cualquier triángulo, da lo mismo. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Cómo se demuestra esto? Ustedes cogen aquí mismo y trazan una recta horizontal a este vértice. Si es horizontal a este vértice, va a ser paralela con este, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo se repetirá, perdón, acá. Es decir, este valdrá 90 grados. Y este ángulo de aquí, ¿no es cierto?, al ser esta recta que corta a dos paralelas, ¿no es cierto?, le corta a este y le recorta a este, ¿no es cierto? Ustedes saben que, o si no lo saben, en geometría lo verán, que este ángulo de aquí se repite en la parte de acá. Este ángulo, si es teta, y se cumple de que estas dos rectas son paralelas y son cruzadas por una diagonal, o por una recta que les corta a las dos, este ángulo de aquí se repite acá. Y este ángulo de aquí, ¿no?, hay otro teorema que dice que todo ángulo, ¿no?, todo ángulo en una recta horizontal mide 180 grados, es decir, es obvio esto, ¿no? Si ustedes tienen aquí un plano y este vale 90 y este vale 90, el ángulo que cubre todo esto de aquí va a ser, evidentemente, 180 grados. Entonces, si es que esto es 180 grados, alfa, perdón, teta más alfa,
va a ser igual a 90, porque teta más alfa, ¿no? Más 90 es igual a 180. De aquí, teta más alfa es igual a 180 menos 90. Y se da la igualdad que les dije de inicio. Teta más alfa es igual a 90. Si es que se da esta igualdad, alfa es complementario de teta. Si se da esta igualdad, alfa es complementario de teta. Y lo contrario sería lo mismo, ¿no es cierto? Teta es complementario de alfa. ¿Cuándo un ángulo es entonces complementario? Cuando al sumarle a otro da 90 grados. Un ángulo es complementario de otro si al sumarle a este su resultado es 90 grados. Es decir, este es complementario de este, si al hacer la suma, el resultado es 90 grados, por lo tanto, este es complementario de este, y este a su vez es complementario de este otro, ¿no? Es así y también así. Concepto de ángulo complementario. Eso me lleva a razonamientos interesantes. Veamos. Yo había dicho que el seno de 30 grados es un medio, que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso ya demostramos. Con la demostración que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Yo ahorita podría preguntarme, ¿cuánto vale, ¿no?, el coseno de 60 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? ¿Y cuánto vale el coseno de 45 grados? Comencemos con este que es el más fácil. A ver, para que esto se pueda calcular, esto lo puedo hacer en función de un triángulo isósceles, en el que esto es A y esto es A. ¿Por qué un triángulo isósceles? Porque este ángulo es 90 y 45 grados se puede dar bajo esta circunstancia, ¿no? En el que este lado es igual que este lado. Si este lado es igual a este lado, el ángulo es de 45 grados. Aquí demostramos eso. Si este ángulo es igual que este ángulo, ¿cuánto vale teta? 45 grados. Teta es igual a 45 grados. Ustedes me dirán, pero eso era en el caso del seno. No, porque lo que encontramos fue el ángulo. Ese ángulo lo utilizamos para el seno, sí, pero el ángulo vale 45 grados. Y aquí, ¿no?, estoy diciendo lo mismo, el ángulo vale 45 grados. Ahora, la única alternativa que tiene este ángulo de acá es también valer 45 grados. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Si yo ya tengo teta, que es 45, y le sumo el ángulo de acá, que es alfa, el resultado no puede ser otra cosa que 90, si es que es complementario.
Y esto necesariamente es complementario porque son ángulos interiores de un triángulo. Los ángulos interiores de un triángulo no pueden sumar otro valor que 180. Como ya demostré, de que esta suma da 90 grados, haciendo esa suposición. Entonces esto es cierto. Por lo tanto, alfa vale 90 grados menos 45 grados. Y alfa ha sido 45 grados. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son complementarios. ¿Cuánto vale entonces el coseno de 45 grados? Lo vamos a calcular de aquí. Coseno de 45 grados. Según esto, si es que esto es C, habíamos visto que C valía, según lo que hicimos acá, el valor de C era igual a la raíz de 2 por A. C era igual a la raíz de 2 por A. Por lo tanto, el coseno, ¿no?, de acá, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente a 45 es A. La hipotenusa es raíz de 2A. A se va con A. Y esto es 1 sobre raíz de 2, que racionalizado es raíz de 2. Fíjense, trabajaron con coseno y obtuvieron el mismo valor. Coseno de 45 es también entonces raíz de 2 sobre. Como estamos dejando constancia de esto en video, pues cualquier situación ustedes se repiten, cualquier cuestión que haya quedado medio por verse, ustedes lo repiten y se pueden dar cuenta. En todo caso, no sé si hay alguna pregunta. Resolvamos este caso. Este caso se da. A ver, estoy haciendo mucho mal. No se olvidarán de su jueguito geométrico, ¿ya? Verán que ustedes tienen que hacer trabajos y la presentación también va a influir en la calificación. A ver. Supongamos que este ángulo de aquí es 60 grados. ¿No? Si es que este ángulo de aquí es, a ver, perdón, quería hacer este caso, ¿no? Entonces, para este caso, este ángulo tendrá que valer 30 grados. Rectifico. Este ángulo supongamos que vale 30 grados. Si es que esto de aquí es 90, para que este sea complementario, no tiene otra alternativa que valer 60 grados. Este caso se daba para un triángulo equilátero en el que este cateto valía 1/2 de A. Este de aquí valía raíz de 3 sobre 2 A. Y este de aquí era A. Ahí se daban los ángulos de esta forma. A ver. Ya. Pero, a ver, estoy poniéndole mal, Ahí tiene que valer considerando. 30, ¿no tiene que medir 30 en vez de 60? Sí, Para que verán, sea vamos a hacer complementario. una. Sí, vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que esto es cierto, pero los catetos no valen así, para esta forma, para esta distribución, porque acuérdense que del equilátero lo que saliera 60 acá. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. En realidad no estoy haciendo esto. Voy a hacerle aquí este, pero estoy haciendo este en realidad. ¿Ya? O más bien le cambiamos
a ver, no, para evitar confusiones. Voy a replantear el triángulo. A ver. Ya cuando tenga que hacer este, lo haré acá. Voy a hacerle este de aquí. ¿Ya? Voy a hacerle este de aquí. Este sí sería este planteamiento. Es decir, tengo el triángulo. Sí, más bien para hacer este espacio que está más amplio. Hacer el triángulo. Y allí sí tendría oportunidad de ponerle. Ahí sería más reconocible, ¿no? Este es A. Este era un medio de A. Y este era B. Igual a la raíz de 3 sobre 2. A. Ahí sí. En un triángulo que sale de un equilátero, este es el ángulo de 60. Si no, ahí se va a generar una confusión acá. Ya vamos a arreglar, vamos a ver que esto también le puedo ubicar de otra forma para trabajar. Centrémonos, ¿no? En este triángulo y esta resolución. Para esta resolución habíamos concluido que el seno de 60 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto valdrá si es que esto vale 90 grados? ¿Cuánto valdrá este ángulo de aquí? Para que sea complementario, necesariamente tiene que valer 30 grados. No puede valer otra cosa. Para que asimismo se cumpla, ¿no es cierto? Este teorema. Ya hice para el de 45, pero se puede hacer para todos, ¿no es cierto? Bueno, volvamos de hacer si quieren. Sería, si esto vale 60, le tendré que añadir alfa para que el resultado sea 90 grados. Esto le da la característica de complementar. Por lo tanto, alfa es igual a 90 menos 60 igual a 30. Pero en lugar de hacer el coseno de este, voy a hacer el seno de este. A ver, perdón, en lugar de hacer el seno de este, voy a hacer el coseno de este. Veamos cuánto da. El coseno de 30 grados va a ser igual a el adyacente sobre la hipotenusa, porque es coseno. El adyacente vale raíz de 3 sobre 2 por A. Y la hipotenusa vale A. Se vino a acabar el ejercicio. Sobre A. Por lo tanto, este se puede ir con este, y el coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. El coseno de 30 es igual a la raíz de 3 sobre 2, es decir, vale lo mismo que el seno. Esta característica es típica de los ángulos complementarios. Es decir, si yo hallo el seno de un ángulo, ya sé el coseno de su complementario. Si ustedes saben el seno de un ángulo, ya saben el coseno de su complementario. Como este es complementario de este, vale en este caso lo mismo. Si ustedes saben el seno de un ángulo, ya saben el coseno de su complementario, por lo tanto esto ya no es necesario ni siquiera hacer. ¿Cuánto valdrá? 60 es complementario de 30. ¿Cuánto valdrá el coseno de 60? Un me. Y ya ni siquiera voy a hacer porque se me va acabando el tiempo. Si es que hice este e hice este, ya no es necesario hacer. Ya simplemente pongo el resultado. Porque es así. Si es que ustedes hallan, ¿no es cierto?, el seno, por ejemplo, de 15 grados, el valor que obtengan aquí será igual que el coseno de 75 grados. Porque 75 más 15 es 90. Entonces hay ciertos ángulos que es necesario calcular una sola vez y ya se sabe su cofunción. En este caso, si sé el seno, ya sabré el coseno. En el caso de ángulos complementarios. Listo. Eso no me permite saber, fíjense, 3 funciones más.
Porque antes haría las funciones de seno de determinados ángulos. Ahora ya sé las funciones de coseno de esos mismos ángulos. Y si desaparece ordenada y abscisa, no desaparece el ángulo, por lo tanto los valores son válidos siempre. Eso es muy importante. Sacando esto, ¿no? Podría yo plantearme entonces, ¿y qué pasa cuando la representación ya no se hace en el plano, sino se hace en el plano cartesiano? ¿No? Allí puedo plantear una cuarta situación, denominada ángulos suplementarios. ¿Cuándo los ángulos son suplementarios? La representación para los suplementarios, como los suplementarios se pasan de 90 grados, ya no puede hacerse así. Y ahora sí, ya tiene sentido, ¿no? Lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa si es que hay un punto en el cuadrante 2 que está unido a un punto mediante un radio R? El ángulo vendría a ser este de aquí. Veamos qué relaciones puedo sacar en función de lo que ya conozco. Asimismo, vamos a trabajar el más simple, ¿no? Supongamos que el ángulo es 45 grados. Si el ángulo es 45 grados, yo diría, a ver, esto daría lo mismo que un triángulo que esté ubicado así. Este lado vale 45, ¿no es cierto? Por lo tanto, este valor es A, que sería el adyacente, este valor es A, que sería el opuesto, y este valor es C, que sería igual a la raíz de 2 por A. Pero ya no me interesa este ángulo de 45, sino este ángulo de acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Supongamos que este ángulo le voy a denominar beta. Si es que este ángulo es beta, para poder cubrir toda esta horizontal, necesito un ángulo, ¿no?, de una medida igual a 180 grados. Es decir, 45 grados más beta es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo beta, para el caso de 45 grados de aquí, tendrá que valer 180 menos 45. Y eso será, ¿cierto?, 135 grados. Esos 135 grados me va a dar un valor de ordenada positivo y un valor de abscisa negativo. Es decir, si es que esto es A, para esta organización esto ya valdría o sería menos A. Ese menos va a hacer que en lugar de obtener este ángulo, yo obtenga el de acá. Esa es la importancia de plasmar triángulos en el sistema coordenado, lo que no les permite hacer en representaciones del plano. Veamos si es cierto. ¿Cuánto valdría entonces, no? En este caso, vamos a sacar el seno de 135 grados. El seno de 135 grados, ¿no es cierto? Yo lo podría resolver, ¿no?, como un seno de 45 considerando estos signos.
Es decir, esto sería igual a un seno de 45, siempre y cuando la relación entre los catetos sea de opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, en este caso sería, ¿no es cierto? El opuesto a 45, en este caso sería esta ordenada, que sería el valor de A. Y la hipotenusa, en este caso, ¿no es cierto?, sería este valor R. Pero este valor R saldría en función de el valor, ¿no?, de la suma de Y con X. Pero este X de aquí sería un valor negativo, ¿no es cierto? Sin embargo, el negativo, al ser cuadrado, se va a hacer positivo. Y la hipotenusa va a seguir valiendo raíz de 2 sobre A. Por lo tanto, esto se va a simplificar con esto. Y el seno de 135 grados ha sido igual a, ¿no?, en este caso, 1 sobre raíz de 2, que racionalizando me da raíz de 2 sobre. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos completando una tabla que dice seno de 135 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2. Lo que ahora me tocaría es plantear cómo podría resolver esto para un seno, ¿no es cierto? Este de aquí es el suplementario de 45. ¿Cuál sería el suplementario de 60? El suplementario de 60 sería 120. 120 más 60 es 180. Eso le daría la característica de suplementario. El seno de 120 sería que este ángulo de aquí cambia de 45 a 60, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de trabajar con 45 grados, trabajaría con 60 grados. Con 60 grados, el triángulo que voy a analizar sería este de aquí, ¿no es cierto? Esto sería 60. Este de aquí sería, ¿no es cierto?, el adyacente valdría 1/2 de A. Este sería A. Y este sería el, creo que le llamaba B, igual a la raíz de 3 sobre 2A. Esto sería cierto siempre y cuando, ¿no es cierto?, este valor sea positivo y este valor sea negativo. Para poder hacer el símil de esto acá. Es decir, en el segundo cuadrante puedo sacar todos los valores suplementarios de los ángulos de acá. Esto me permite calcular el seno. A ver. Esto me permitiría calcular, ¿no es cierto?, en este caso, el seno. Ya no de 60, sino del ángulo que está acá. Es decir, 120 grados. Seno de 120 grados, ¿no es cierto?, sería igual, ¿no es cierto?, en este caso, que el seno de 60. ¿Y qué le convierte a ángulo suplementario? El signo, el menos 1/2 de A. ¿A qué sería igual? Sería igual al opuesto, que en este caso sería raíz de 3 sobre 2 por A, sobre, ¿no es cierto?, la hipotenusa, que sería A. Esto se va con esto y el seno de 120 ha sido raíz de 3 sobre 2. Porque A se fue con A. Voy a sacarle un poquito.
El seno de 120 ha sido raíz de 3 sobre 12. Es decir, el suplementario de este en seno vale lo mismo, ¿no es cierto?, que el suplementario de este en seno. ¿Qué conclusión podrían sacar del seno de 30? Y así hacer. A ver, ¿cuál es el suplementario de 30? ¿Alguien que me diga? 60. No, no dije complementario, dije suplementario. El complementario Seno es de 160. 150. 150. 150, perdón. 150 grados. A ver, no. Seno de 150 grados. Si en seno de los otros ángulos vale lo mismo, ¿cuánto valdrá el seno de 150? Medio. Un medio. Un medio, perfecto. Entonces, lo que ahora tendría que calcular es el coseno de 135 grados. Y con este de aquí ya puedo extenderme a estos dos. Ya no solamente, ya solo necesitaría hacer este para poder ir poniendo los resultados de esto y de esto. Es decir, esto tengo que hacer solamente unas 2 o 3 veces. De hecho, ya está. Claro que ustedes tendrán que repetir para que se convenzan. Pero a partir de aquí ya podemos hacer directamente. Veamos si es cierto. A ver. Coseno de 135. Pongan mucha atención, esto es clave. Si comprenden esto, prácticamente ya se van a ir de largo con las demás funciones y les voy a pedir de tarea que hagan una tablita para que me den completando. Y van a ver ya cuando cojan experiencia, van a ver que es sumamente sencillo, ¿no? Pero comprenderlo cuesta. Pero es solo hasta comprender. A ver, si es que este ángulo de aquí, ¿no? Vale 45. Entonces, este de aquí, ya vimos que para que sea suplementario debe valer 135. Este lado de aquí es negativo para la abscisa y es positivo para la ordenada. Pero ahora me interesa calcular no el seno del 45, sino el coseno de 45. Sabiendo que el coseno de 45 es complementario, ¿no es cierto? Entonces, es suplementario del 135. Entonces, este cateto de aquí, ¿no es cierto?, será este cateto de aquí será el adyacente y este de aquí será la hipotenusa. Es decir, lo que tendría es esta relación. Esto es A, esto es A, y esto es C igual raíz de 2 por A. Por lo tanto, si lo que yo tengo es este ángulo de aquí, ¿no es cierto?, lo que queda acá será 135. Pero para que poder calcular este valor va a necesitar tener signo como este, es decir, menos. ¿A qué sería igual el coseno de 45, si es que es de este ángulo de aquí? Será igual que el coseno de 135, si es que tomo este de acá. ¿Y a qué será igual eso? Según esto, al adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente vale menos A. Y la hipotenusa vale raíz de 2 por A. Este se va con este. Y el coseno de 145 grados, de 135, según esto, ha sido menos 1 sobre raíz de 2. Que al racionalizar me daría menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2. Fíjense, coseno de 135
menos raíz de 2 sobre 2. Siendo así, entonces, ya podría escribir cuánto vale el coseno, ¿no es cierto? En este caso, estaría siendo el suplementario, ¿no es cierto? Tendría, si es que el ángulo es 120, ¿no es cierto? Yo podría sacar el coseno, en este caso del suplementario de 30 grados. El suplementario de 30 grados sería coseno de 30, ¿no? Suplementario de 30 grados sería 150 grados, para que sea 180. ¿Cuánto valdría el suplementario de 150 grados? Lo mismo que este, pero según esto, con el signo cambiado. Es decir, raíz de 3 sobre 2 negativo. Y ahora podría hacer, ¿no es cierto? De aquí, si es que este es el coseno, podría sacar, ¿no? El seno, ¿no es cierto? El seno y el coseno. A ver, voy a ponerle el seno de 150, era 1/2, ¿no? El seno de 150, que era el suplementario de. ¿Cuánto valdría entonces? Aquí, el suplementario de 60, ¿cuál sería? ¿Qué ángulo? 120. 120 grados. ¿A qué sería igual? A lo mismo, solamente que cambiado el signo, negativo, menos 1. Lo que estoy haciendo aquí me va a servir para que ustedes hagan esta que le vamos a denominar tarea 2. ¿En qué consiste la tarea 2? Consiste en que ustedes llenen lo siguiente. Aquí vamos a poner un ángulo, ¿no? A ver, no voy a ponerle teta porque a veces es alfa, es beta, es teta. Voy a ponerle ángulo, así. A ver, la representación de ángulo en símbolo es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Y aquí voy a poner las relaciones trigonométricas. Vamos a hacer solamente de 3 como tarea 2 para poderles ayudar con las otras, porque van a tener que hacer una tabla bastante grande luego. Pero hagamos la primera parte de la tabla. Supongamos que aquí vamos a tener el seno, ¿no es cierto?, el seno del ángulo, aquí el coseno, ¿no? Y aquí la tangente. Aquí van a tener 0 grados. Aquí van a tener 30 grados. Aquí van a tener 45 grados. Aquí van a tener 60 grados. Aquí van a tener 90 grados. Y vamos a llegar hasta los suplementarios para hacer 120 grados, 135 grados, 150 grados y llegar hasta 180 grados. Hagamos hasta allí la tabla por lo pronto. Ya hemos hallado algunos valores, ¿no? Hemos dicho que el seno de 30 grados, ¿no es cierto?, es igual a la raíz de 3 sobre 2. El seno de 45 grados es igual a la raíz de 2 sobre 2, y hemos demostrado todo esto. El seno de 60 grados es 1/2. En los cosenos, ¿no es cierto?, hemos visto que el coseno de 30, en este caso, ¿no? A ver, creo que le puse mal, no es al revés. El seno de 30 es 1/2, ¿no es cierto?
Sí, perdón. Aquí es 1 y aquí es raíz de 3. Así. En coseno sí. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Aquí vale lo mismo. Y aquí valdría 1/2. Luego hicimos de 120, ¿no es cierto? De 120 el seno, vimos que es igual, en este caso, a complementario de 60, ¿no es cierto? El complementario de 60 sería menos raíz de 3 sobre 2. De 135 era menos raíz de 2. A ver, no, estos quedaban positivos. Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y este de aquí en 150, ¿no? El seno era 1/2. Pero en cambio acá se invertían los signos, es decir, este de aquí era del complementario, ¿no es cierto? Era, vaya, del suplementario, perdón. En el suplementario, este seguramente nos salió menos 1/2. Este nos salió menos raíz de 2 sobre 2. ¿No? Y en 150, ¿no? El coseno seguramente nos salió menos raíz de 3 sobre. Estos son los que hemos obtenido. ¿Cuál sería la tarea? ¿No? La tarea sería que ustedes saquen conclusión y me digan cuánto valdría el seno de 0, el coseno de 0, y cuánto valdría la tangente, ¿no? De 0 y del resto, y de 90, y de 120, cuánto valdrían las tangentes, y de 180. Si ustedes arman los razonamientos para esto, habrían tenido que forzar, ¿no es cierto?, la comprensión de esto. Claro que en una clase no se puede abarcar todo, tenemos que hacer todo hasta 360 y la tabla es completa y lo vamos a hacer. ¿Cómo van a hacer la tangente? La tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre la adyacente. Eso les da una pista. Pero no olviden que la tangente de un ángulo también es igual al seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo. Ya vamos a ir demostrando estas, por lo pronto les doy como pista para que puedan ir llenando esto, ¿no? Ángulos agudos, ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Y en la siguiente clase vamos a hacer también ya los conjugados y ver la forma de completar esta tabla, porque nos faltaría luego, ¿no es cierto?, la secante, la cosecante, la cotangente. Bueno, se tendrá que hacer de todo. Eso es, chicos. No sé si tienen alguna pregunta sobre la tarea. Profe, disculpe, esa tarea le presentamos el día de mañana que tiene